Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a hablar sobre backup. Backup es una copia de seguridad o un respaldo que vos puedas hacer sobre tus archivos. Esto pueden ser fotos, videos, documentos o lo que sea. Esto es muy útil a la hora de prevenir cualquier tipo de error, tanto sea humano o pueda ser mecánico. Por ejemplo, si vos tenés una computadora en tu domicilio o en una empresa y estás trabajando con unos documentos y de repente el disco rígido deja de funcionar, o sea que muere el disco rígido, vos automáticamente perdiste todos tus datos. Entonces, para evitar este tipo de cosas, lo más conveniente es siempre duplicar la información o triplicarla. También te puede llegar a ocurrir que si vos tenés algún tipo de virus o incluso algún hacker te ataca la computadora o lo que sea, obviamente el dato puede estar corrompido o incluso podés perderlo porque te lo pueden llegar a borrar. En el caso, por ejemplo, de negligencia o de maldad de alguno de los usuarios, por ejemplo, en una empresa o en un domicilio de una casa particular, por ahí viene una persona y está trabajando sobre un Excel o sobre un documento y empieza a guardar todo tipo de datos en este tipo de documentos y después guarda y se va. Y después viene por ahí una tercera persona y tiene bronca a esta persona, entonces por ahí le borra algunos datos del documento y después cuando la primera persona que estuvo trabajando viene y empieza a revisar se da cuenta que hay documentos alterados o incluso pueden haberse borrados completamente. Entonces, para este tipo de cosas, lo ideal siempre es tener un backup para poder estar prevenido de cualquier tipo de situación. Lo ideal, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, es ideal que tengan un sistema de backup automatizado. Si vos sos un profesional o por ahí si guardás fotos de tus hijos, tus familiares o lo que sea y querés mantener esto en un lugar seguro, siempre es bueno que empieces a distribuir la información por todos lados para poder tener la mayor cantidad de copias posible y evitar cualquier tipo de accidentes. Entonces, si vos haces backup en un disco rígido, por ahí ese disco rígido se cae o lo que sea, y aparte tu computadora tiene algún tipo de problema, si lo tenés en un tercer lugar a la información, obviamente es mucho más factible de que la puedas recuperar. Después, obviamente, si uno se puede tomar la costumbre de hacerlo o manualmente o por software, de decirle, mira, cada 3 días necesito un backup o todos los días, depende de las necesidades, esto es totalmente fundamental y más hoy en día que cada vez uno tiene más datos, más datos, más datos y uno puede tener el riesgo de que se pueda llegar a perder. Actualmente el 66% de las personas que por lo menos tienen computadora, normalmente la mayoría de estas personas no hacen ningún tipo de backup y después empiezan a tener este tipo de problemas ante cualquier accidente. Así que ahora vamos a empezar con la descripción de estos 4 puntos que te comenté acá, que es un backup completo, que es diferencial, que es incremental y que es el rsync. Vamos a empezar ahora con el número 1, backup full o completo. El backup completo significa que uno copia todos los datos que hay en el disco rígido o todos los datos que uno le interese, obviamente. Por ejemplo, si uno le interesa únicamente copiar mis documentos, porque ahí es donde uno guarda fotos, Excel, los documentos, la música y todo lo que uno necesite, eso significa que cuando uno va a hacer el backup completo va a copiar toda esa carpeta entera. Entonces copiaría mis documentos enteros. El problema de hacer este tipo de backup completo o full todos los días, por ejemplo, o semanalmente, es que uno está duplicando información permanentemente y puede llegar a demorar mucho tiempo e incluso te puede consumir muchos recursos en la red o en la computadora en sí porque está moviendo grandes cantidades de datos. Para eso después salieron los diferentes métodos de backup que ahora te voy a explicar. Por ejemplo, tenemos el diferencial. El diferencial funciona de la siguiente manera. Imagínate que vos tenés 100 archivos en mis documentos. Entonces, cuando vos haces backup por primera vez en un dispositivo, vas a copiar los 100. Después, al segundo día, vos imaginate que modificaste de los 100, modificaste 50, o sea, exactamente la mitad. Entonces, cuando vos copies con el sistema diferencial, por ejemplo con un programa de backup, lo que va a hacer va a copiar únicamente los 50 archivos modificados. Después, al tercer día,
cuando hagas un backup y modifiques otros archivos, lo que va a hacer es siempre va a tomar como referencia al número 1, o sea, al backup completo, y va a hacer backup de los archivos que fueron modificados, nada más, y va a copiar esos. Y así sucesivamente. Lo que tiene de bueno este tipo de backup es que si vos tenés algún tipo de catástrofe, algún accidente o lo que sea y tenés que recuperar los archivos, lo único que tenés que hacer es lo siguiente: recuperar el archivo completo más el último diferencial que tuviste, y eso sería todo. Entonces de esa manera vas a tener los últimos archivos actualizados al día. Después vamos a hablar del incremental. El incremental funciona de la siguiente manera: toma como referencia siempre al backup completo, por ejemplo al full en este caso, y después lo único que va a ir copiando va a ser los últimos archivos que fueron modificados. Entonces, al segundo día, lo que va a tomar en cuenta es qué archivos fueron backupeados el primer día, y va a copiar solamente la diferencia entre el primer día y el segundo día. Después en el tercero va a ser exactamente lo mismo. Se va a fijar siempre el backup anterior, entonces va a copiar únicamente las pequeñas diferencias que haya entre los archivos. El problema que hay con este tipo de sistema de backup es que si vos perdés los datos en la computadora y tenés que recuperar todos los archivos, lo que vas a necesitar es lo siguiente: vas a necesitar el backup completo, y después vas a necesitar el backup del día 1, el día 2 y el día 3 para poder tener el backup totalmente completo y actualizado. El problema es que si, por ejemplo, el día 1 los archivos se corrompieron o hubo algún tipo de incidente o lo que sea, no vas a poder recuperar los demás archivos, o el backup va a ser incompleto. Depende del sistema de archivos que vos utilices. Por ejemplo, hay programas que para hacer backup utilizan un solo archivo, entonces te hacen como un archivo gigante y ahí van tirando todos los archivos. Y si vos tenés corrompido alguno de los archivos que te generó el archivo incremental, directamente no vas a poder acceder al resto del backup, porque obviamente el backup completo no puede ser encontrado. Por ejemplo, si vos tenés acá como si fuese un círculo, tenés una pizza y lo tenemos todo dividido así, si falta un pedazo no hay forma de que el resto del archivo pueda ser formado nuevamente, porque hay un pedazo que está roto. Entonces ese es un problema. En cambio, por ahí si tenés otro tipo de sistema, por ejemplo, que te va copiando los archivos de la misma manera que está, o sea, no los modifica y los convierte en un solo archivo, sino si vos tenías 50 archivos, va a agarrar los 50 y los va a tirar en el otro disco rígido o donde vos estés haciendo el backup, y de esa manera, si alguno de los días de que hizo el backup incremental se corrompió o fue borrado o lo que sea, a lo sumo vas a poder ver el resto de los archivos, pero no esos archivos de ese día, por ejemplo el día 1 que estuviese roto o dañado. Vamos a hablar ahora del número 4, que es rsync. Lo que tiene de bueno este sistema es que únicamente te copia los bytes que fueron modificados de un archivo y no el archivo entero, como es en el resto de los casos. Por ejemplo, si vos estás haciendo un documento que tiene 100 páginas y vos generaste una página más, o sea, sería 101, lo único que va a copiar este sistema es la página 101 y no el resto de las páginas que vos hiciste. Lo mismo que en los archivos de fotos o lo que sea, si vos hiciste pequeñas modificaciones, va a copiar únicamente los bits que fueron modificados en ese archivo y no el archivo completo. Lo que tiene bueno, obviamente, que esto es uno de los sistemas más rápidos para hacer backups. Después hay un quinto que, bueno, en realidad no es una quinta manera de hacer backup, sino es que hay algunos fabricantes que directamente utilizan un combinado. Entonces utilizan estos 4 y generan un quinto. Entonces depende la situación, el programa puede ir utilizando este tipo de modos para poder hacer el backup. Obviamente que al usar el punto 2 o el punto 3 o el punto 4, cada vez uno manda menos datos al disco rígido externo o donde uno guarde la información, en el caso de una red o lo que sea. Entonces el backup cada vez es más rápido. En cambio, si uno tiene que hacer un backup completo, full, todos los días, obviamente
los datos que uno tendría que pasar por el cable USB o el cable de red o donde sea que uno haga backup, obviamente sería gigante y sería muy lento. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima clase en la que explicamos más sobre sistemas de backup. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.